María José Garrido Antón, que es comandante de la Guardia Civil y experta en criminología. Bueno, tienes muchísimos estudios, libros publicados. Además, me gusta muchísimo cómo tienes un mensaje esperanzador, como además legislativo. Y te voy a pedir, por favor, que pases ya. Y mientras le ponemos... Voy a estar aquí de pie. ¿Vas a necesitar? ¿No vas a necesitar esto? No, yo de pie. Es porque tengo que poner esto, porque ella no escucha. Ah, entonces tengo que Es hacerlo. mejor, sí. ¿Te importa? No, bueno. No, lo que pasa que es que... Sí, porque así miro ¿Sí? la pantalla. Bueno, vale, en lo que ella, porque hay un micro especial, porque por supuesto aquí se atiende a la diversidad. Entonces, en lo que la ponente se prepara, la ponencia será ciberdelincuencia y ciberacoso, violencias machistas en entornos digitales. Es doctora en psicología, experta en criminología y con un máster en ciencias forenses y actualmente desempeña su labor como comandante de la Guardia Civil y jefa del área de estudios de Secretaría del Estado de Seguridad, siendo además autora de la Guía de Primeros Auxilios Psicológicos en Violencia de Género y también el libro Violencia y Ciberviolencia de Género. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Ayuntamiento. Es un placer estar aquí para compartir conocimientos y experiencias. Lamentablemente este fenómeno delictivo, que es la ciberviolencia de género, como lo hemos bautizado aquí. Para mí es un placer compartir escenario con mujeres sobresalientes como Estela o con Encarni, Natalia, que ya he tenido el gusto de compartir con ellas jornadas de este tipo, y también con Abel, policía local, que creo que estará por aquí, encantada también. Y bueno, pues yo un poco como introducción, así de manera muy sucinta y a modo de embudo, como muy bien me han presentado, soy comandante de la Guardia Civil. Cuando he estado prácticamente mi experiencia operativa a nivel policial, estuve mucho tiempo en policía judicial, trabajando de manera operativa, aplicando la psicología en la investigación criminal, especialmente en delitos contra las personas, delitos contra la libertad sexual y violencia de género, homicidios de pareja. Y bueno, ya actualmente estoy en Secretaría de Estado de Seguridad, más en el área de estrategia, diseñando políticas públicas, especialmente de protección y prevención, como muy bien decían, a colectivos vulnerables, donde destacan las mujeres. Yo he dividido mi presentación, que me gustaría que fuera lo más dinámica posible. Es verdad que hay diapositivas que, por supuesto, yo voy a facilitar para los que quieran y las que quieran profundizar en la materia, porque voy a hablar de muchos anglicismos, que es verdad que en 45 o 50 minutos, bueno, pues te puedes quedar con un término, pero es verdad que yo prefiero centrarme en aspectos prácticos y aspectos que he vivido y, sobre todo, ya no como agente de la Guardia Civil, sino como ciudadana o como madre, aspectos que me llaman muchísimo la atención, el desconocimiento que todavía hay. Llevamos más de 20 años en la Ley Orgánica 1/2004, que revolucionó todos los escenarios de violencia de género a nivel ministerial, a nivel de todos los ministerios, educativo, sanidad, de justicia. Se crearon los protocolos de evaluación de riesgo, los equipos especialmente de la policía, los juzgados de violencia de género, pero sin embargo, yo que conferencio con mucha frecuencia ante públicos muy heterogéneos, pregunto que si saben que la violencia de género es un delito público. Y bueno, un porcentaje muy elevado de la población, quizás ustedes, que a lo mejor están familiarizados con este tema, saben que es un delito público, pero la mayoría de la población no sabe que es un delito público y, sobre todo, qué es lo que significa un delito público. Y yo que trabajo en los comités de crisis analizando los homicidios de pareja, es decir, los escenarios más fatales en los que un hombre mata a la mujer, nos encontramos porcentajes muy elevados de silencio comunitario. El otro día, analizando desde un punto de vista psicológico y criminológico, haciendo una reconstrucción psicosocial de uno de los últimos homicidios donde un hombre ha matado a la mujer, comentaba la hermana, decía, no, si es que mi hermana se quería separar, pero estaba esperando a que terminase la temporada de caza. Y bueno, a mí, después de más de 20 años en la Guardia Civil, todavía se me pone la carne de gallina de decir, ostras, o sea, y una familia funcional, estructurada, ya saben ustedes que la violencia de género se da en todas las condiciones, en todos los estratos, y a mí este tipo de feedback que me llega de la ciudadanía, pues me provoca dolor de cabeza y me genera ese feedback de decir, algo se está haciendo mal.
Y a esta calificación de delitos públicos tan importante, por eso también es muy importante este tipo de jornadas para sensibilizar, como muy bien decía el alcalde, a mí me encanta la frase FIS, formar, informar y sensibilizar. Y a ese adjetivo de delitos públicos, yo añadiría la importancia que tiene también la connotación de lo emocional. Yo me peleo mucho, los que me conocen ya saben que eso siempre lo digo, pero es que es verdad, es la realidad. Me peleo mucho, con todo el respeto del mundo, con jueces, juezas, magistrados, magistradas, porque claro, yo digo, es que hay que considerar la importancia de la consideración este tipo de crímenes como emocionales. Me dice, no, es que María José, el delito emocional no existe, no existen los crímenes emocionales. En el Código Penal, digo, tampoco existe la violencia de género, existe, pues, amenazas, coacciones, etcétera. Digo, pero es que es fundamental la consideración del laberinto de variables emocionales y afectivas que ejercen influencia en este tipo de crímenes tan diferentes a otros, que aquí mis compañeros, a los que agradezco también su presencia, uniformados, muy diferentes a delitos de patrimonio, delitos de drogas, delitos económicos, y por eso esa consideración de emocionalidad pues puede llegar a explicar, nunca justificar, pero sí explicar que esa cifra sea tan elevada. Hablabas del 80% de lo denunciado, pero ¿cuánto hay de cifra oculta? Porque la última macroencuesta del observatorio, que está a punto ya de salir la siguiente, cifraba en 80% la cifra oculta, es decir, la que no se denuncia, variables tradicionales. Pena, culpa, vergüenza, desconfianza de la autoridad policial, judicial, desconocimiento. Pero es que ahora, ya centrándonos en lo que vamos a hablar toda la mañana de hoy, cuando hablamos de violencias digitales o ciberviolencia de género, a esa cifra oculta se suma la cifra inconsciente. ¿Y saben ustedes lo que es la cifra consciente? Creo que la concejala, creo que antes ha comentado, la importancia de la cifra inconsciente. Es decir, violación de derechos fundamentales, como muy bien ha dicho el alcalde, te cotilleo el WhatsApp, me meto en tu correo electrónico y un sinfín de comportamientos de este tipo y no hay conciencia. Vamos, ni se te pasa por la cabeza el denunciar. Si es que lo más lamentable es decir, no, es que me quiere mucho. Y esa es la realidad. Y tristemente esa es la realidad. Y nos preocupa, yo creo que es un tema que preocupa, insisto, no solamente como fuerzas y cuerpos o agentes sociales o agentes del tercer sector, no, como ciudadanos y ciudadanas y como madres y como padres. Bueno, pues yo voy a hablar de esta introducción que ya habla un poquito. Hablaré también de la formación. ¿Qué formación? ¿Cuántos dispositivos electrónicos tienen ustedes actualmente? Vamos, me imagino que todo el mundo como mínimo uno, dos o tres. Y la pregunta, que por supuesto no tienen ustedes que contestar, ¿cuánta formación en ciberseguridad? Seguro que mis compañeros pueden contestar positivamente, pero yo hago esta pregunta también en muchos colectivos. Y yo, los que me conocen saben que soy muy amiga de los experimentos cotidianos. Creo que para saber si las políticas públicas están llegando, qué mejor que preguntar en diferentes escenarios. Si yo voy al parque con mis niños o voy en mi familia y pregunto, no voy con el tricornio preguntando, pero sí pregunto ¿y qué es una VPN? Dicen que es pues no sé, a no ser que te dediques a esto, pues hay mucho desconocimiento. Hablaré de la conceptualización como aquí lo hemos denominado, ciberviolencia de género, la directiva europea, cómo se conoce a nivel internacional. Hablaré también de la importancia que tiene un informe, también como ha comentado, creo que la concejala, qué importante es tener una radiografía de cuánta ciberviolencia de género hay en España. Y luego, pues bueno, un caso práctico que he seleccionado dos de ellos, que yo creo que cualquiera de nosotras, mujeres de mediana edad, que podemos ser perfectamente tanto Ana como Inés, lo vamos a ver. Y luego, pues, ¿qué sacamos de todo esto? Pero ya no solamente desde el punto de vista del Ministerio del Interior, que tiene un rol muy importante, pero en fenómenos delictivos de esta entidad es obligatorio, es mandatorio trabajar con otras entidades. Yo siempre digo, también como una de las conclusiones cuando hablo de violencia de género y por extensión ahora de la ciberviolencia de género, que hay mucha descarga en lo penal, en lo judicial, cuando en muchos casos, y porque los he trabajado de jovencita, de operativa y ahora en estrategia, muchos se suavizarían. Yo no digo de erradicar, porque erradicar la violencia, los que vestimos de uniforme sabemos que erradicar es un verbo que policialmente no nos gusta, pero suavizar, bajar la cifra, evitar esa victimización secundaria, desde el punto de vista del tercer sector, de los agentes sociales, y he trabajado con muchos homicidios y me he entrevistado con víctimas de tentativas, con familiares allegados y amigos, y me he entrevistado con los asesinos en el momento de los actos y cuando hayan sido judicializados, y veo mucho desde el punto de vista con las gafas de doctora en psicología,
y veo muchas ideas irracionales. Sin hablar de etiquetas diagnósticas, veo muchas ideas irracionales. Y los que somos psicólogos o psicólogas sabemos que una idea racional, todos tenemos ideas irracionales. Lo difícil y lo complicado es cuando las ideas irracionales van creciendo en frecuencia, intensidad, magnitud, y las ideas irracionales al final te van carcomiendo el día. Y recuerdo un caso donde un homicidio, además un caso muy resonante a nivel nacional, porque el hombre mató a 3 miembros de la familia, tentativa, la expareja y la madre de la expareja, y todo delante de 2 niños pequeños, que fuimos nosotros cuando estábamos en Policía Judicial a recoger el testimonio de 2 niños que habían presenciado este parricidio. Y cuando nos entrevistamos con el hombre, con el asesino, lo justificaba como que se creía el canguro de sus hijos. No, es que, claro, la mujer había rehecho la vida, tenía una... Y ahí yo como psicóloga, claro, yo voy a recoger un testimonio, mi intervención es policial puntual para recoger un testimonio con la máxima fiabilidad y credibilidad de los niños, pero claro, no me deja indiferente que el asesino, un asesino con un comportamiento hasta el día de los hechos normoadaptado. ¿De acuerdo? Sin antecedentes en violencia de género, lo que nosotros en nuestras clases, tipología de homicidas, le denominamos un normoadaptado. Y de repente deja a los niños el domingo a las 8 de la tarde, como muchas parejas que están separadas o divorciadas, y a la 1 de la madrugada entra en la vivienda con un arma de oportunidad, que sabemos que es importante también en el análisis del arma homicida, y comete este parricidio. Pues estos casos, y les podría contar decenas y decenas de casos en los que he tenido la oportunidad de aprender y de entrevistarme con los protagonistas, si se me permite, de estos hechos, creo que hay demasiada descarga en lo policial y esa persona, lo que pasa es que, claro, ya entramos en otros ámbitos, esto era en el norte de España, la violencia de género es la misma en toda España, pero los recursos no son iguales, queramos o no, en urbano o en rural. Entonces, bueno, podría hablar de homicidios de pareja, que no es la temática de hoy durante toda la charla, pero me voy a centrar en la ciberviolencia de género. Y yo, sobre todo, me parece súper interesante, es verdad que me han presentado como un libro de ciberviolencia, que no recomiendo absolutamente, porque la ciberviolencia, el mundo tecnológico evoluciona a un ritmo vertiginoso, imposible de seguir. Pero bueno, yo siempre he estado muy inquieta con este fenómeno delictivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando fui destinada a Secretaría de Estado, digo, bueno, pues ahora voy a estudiar de manera empírica, con evidencia, la ciberviolencia, la ciberdelincuencia, y especialmente a los más vulnerables, como comentaban, a niños y niñas y mujeres. Entonces, bueno, pues me intenté formar, esa pregunta que les he comentado antes, ¿de qué formación tienen ustedes en ciberdelincuencia, ciberseguridad? Bueno, pues hice uno de los cursos más prestigiosos que hay para fuerzas y cuerpos de seguridad del INCIBE, y lo digo con todo el respeto y orgullo, aparte que aprendí muchísimo. Entonces, bueno, pues estuve 15 días formándome, que aprendimos casi a programar, hablamos, bueno, muchísimos ataques, ciberataques, de ransomware, de infraestructuras críticas, y yo, claro, al final, el último día, digo, ostras, son 15 días de formación, y digo, yo no he visto nada de grooming, ni de cyberstalking, ni de sexting, sextortion, outing, flaming, todos estos anglicismos que yo no sé, con el lenguaje tan bonito que tenemos, que tengamos que utilizarlos. Y entonces me quejé constructivamente, y yo le dije, y puse este ejemplo, digo, si yo soy la CEO, la directora, la jefa de una infraestructura crítica, y me dan a elegir, Dios no lo quiera, pero la realidad, los que sabemos de Uniforme, que la realidad supera la ficción, me dan a elegir que mi organización sea víctima de un ataque de los que nos contaron en el curso de manera brillante, o que mi hijo o mi hija sea víctima de grooming, sabiendo las consecuencias fatales a nivel psicológico, que dependiendo de las diferencias individuales, pero que es que hay niños y niñas que se quitan la vida porque no tienen herramientas emocionales para salir. Y recordemos, siempre lo digo, la cifra del suicidio en población infanto-juvenil en España se ha triplicado. Entonces, a mí, si me dan a elegir, pues por supuesto, yo creo que como cualquier persona, quiero estar informada sobre qué es lo que tengo que hacer, dónde están, como decía el alcalde, esas señales de alarma, qué tengo que estar para saber si mi hija ya va más fuera de lo que es la ciberviolencia de género, las violencias digitales, el grooming lamentablemente está a la orden del día. Entonces, bueno, pues la verdad es que me quejé, y el año siguiente me invitaron de conferenciante, y la verdad es que muy bien, porque creo que la ciberdelincuencia es amplio, pero también, por supuesto, abarca todos estos delitos. Y bueno, ya he comentado antes que son crímenes emocionales, la diferencia que hay. Y esta diapositiva me gusta mucho ponerla
porque yo en ese impasse de estar en Policía Judicial, estar en Secretaría de Estado, estuve una temporada destinada en el Departamento de Liderazgo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, la escuela de líderes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, ¿no? Que allí pues, había también muchísima formación. Bueno, yo estaba en el Departamento de Liderazgo, pero recibíamos muchísima información y se hablaba mucho del entorno BUCA o VICA, no sé si ustedes lo conocen. ¿Han oído hablar de ellos? ¿De ello? El entorno BUCA, VICA, también ahora las nuevas actualizaciones hablan del BANI. Bueno, hoy en día hay actualizaciones constantes de todo, o sea, es imposible. Y bueno, y a mí me gusta, bueno, es un término que se utiliza, procede de la traducción de las letras que tienen ustedes en pantalla, pero a mí me encanta, creo que es pertinente aplicarlo a lo que es la ciberviolencia de género, porque para entender ese tipo de comportamientos tan emocionales y esas reacciones, que es verdad que se enfocan mucho en niños y niñas, pero que nosotros tenemos víctimas hasta de 88 años que con otras brechas de ciberseguridad diferentes, con otros modus operandi, se puede decir, diferentes, pero que reflejan este escenario en el que nos movemos todo. Nos movemos en un terreno, el ciberespacio, Internet, como lo queramos denominar, volátil, vertiginoso. Yo a mí muchas veces me pasa, y en honor a la verdad, me invitan de experta en estos temas y justamente el conferenciante, o seguramente hoy aprenda con las cosas que cuente, sobre todo de temas de redes sociales, y yo digo, ostras, vengo de experta y está hablando de upskirting, por ejemplo, y todo gira en upskirting, digo, ostras, y no sé lo que es el upskirting. ¿Por qué? Porque evoluciona. O te preparas una presentación con una página web donde el hombre espía o el hombre geolocaliza a la pareja y dices, al día siguiente no está, pero hay otras. Entonces es un mundo tan vertiginoso, tan volátil, que todo eso tiene su reflejo también en el comportamiento humano. Y además mucha incertidumbre. La incertidumbre es malísima para el ser humano. Y ya no nos vayamos a terreno delincuencial, sino cuando tú estás esperando una nota, un diagnóstico, que sea lo que sea, pero que me lo digan ya. Yo trabajo al lado de la unidad de desaparecidos en Madrid y la verdad que vemos cada comportamiento. A mí me gusta mucho fijarme en los comportamientos humanos y yo veo familias de desaparecidos que vienen desesperados y yo, como psicóloga, les digo a los compañeros y compañeras, digo, es preferible que te digan que tu hijo o tu hija ha fallecido que estar con esa. La incertidumbre es malísima. Y si lo vamos a comportamientos ya no delictivos, pero en plan de, ostras, yo acepté a Susi 27 y porque tenía una foto, ¿no? Y claro, yo he subido alguna foto con no sé qué, ¿quién es Susi 27? Y toda esa incertidumbre, cuando tú crees que tu hijo o tu hija está en el colegio, está en el instituto, se está comiendo la cabeza de quién era Susi 27, por poner un ejemplo de esa incertidumbre que se da en las redes sociales. Y luego complejidad y ambigüedad. Tienes que saber de tecnología, tienes que saber de ética, tienes que saber de si es un comportamiento, oye, que me llame 27 veces, ¿es delictivo? O si es delictivo, si es preocupante. Bueno, pues todo eso caracteriza estos entornos que tienen tanto acento en la violencia de género y por extensión la ciberviolencia. No voy a profundizar mucho en esta diapositiva, pero sí que me gusta mucho la metáfora del botón rojo, porque todas las características que ustedes habrán visto cuando se define Internet, anonimato, 24/7, etcétera, pero por favor, la metáfora del botón rojo. Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología hace muchos años, los experimentos de Milgram de la autoridad, si se acuerdan ustedes o tienen conocimiento, que medían la autoridad a una persona con una bata blanca administrando descargas eléctricas porque quería medir la autoridad, era un falso montaje, y a mí me llamó ya mucho la atención decir cómo había diferencias estadísticamente significativas cuando la descarga, tú veías la descarga como esa persona que era todo simulado, que tú le das al botón rojo y la descarga está siendo a kilómetros o tú no lo ves. Entonces, bueno, pues con las nuevas tecnologías pasa eso. Tú envías un mensaje por lo que sea a las 11 de la noche, a las 3 de la madrugada, porque estás irritable, por lo que sea. Y claro, y luego llega a las 6 de las 7 de la mañana la otra persona y no ves, no tienes la empatía, ¿no? Si la empatía actúa como un inhibidor, no la tienes, con lo cual facilita las ciberviolencias. Y esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Nosotros en Secretaría de Estado vienen muchas delegaciones de países de todo el mundo muy interesados en Biogen. Y la verdad es que Biogen, ya lo digo siempre públicamente, más que una plataforma informatizada, es una verdadera estrategia de prevención de la violencia de género. Entonces, bueno, vienen hasta países muy vecinos, similares, porque claro, no hablo de Uganda, que también tenemos, o de Uruguay o de otros países que muestran también interés, pero viene Francia, por ejemplo, que lleva mucho tiempo queriendo crear un biogen y cuesta, es difícil, ¿no? Es difícil en primer lugar porque prácticamente en todo el mundo el concepto de violencia de género
es diferente a España. En España, víctima mujer, victimario hombre, relación de afectividad, pero en la mayoría de países del mundo el concepto recoge otros tipos, ¿no? Mutilación genital femenina, etcétera. Entonces, bueno, pues es complicado, pero bueno, nosotros les damos la formación. Pero cuando hablamos de ciberviolencia de género, me da igual, yo he viajado a países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, y tan pronto como tengas acceso a un dispositivo electrónico, la realidad es exactamente la misma. Y también, como comentaba la consejera, que con el tema de la inteligencia artificial, la clonación de voz, lo comentabas también tú, todo se complica y se magnifica. Bueno, pues, ¿y por qué es importante? Pues es importante porque hablar estas charlas, jolín, lo comentaba antes, ¿no? Que, jolín, falta todavía muchísima formación e información. O sea, el ejemplo más significativo desde mi punto de vista es lo del delito público. Entonces, son fundamentales este tipo de charlas para concienciar. Y porque he puesto ahí la gráfica de los homicidios de pareja. ¿Y por qué? Porque cada vez nos encontramos en los homicidios de pareja con más casos donde hay comportamiento cibernético. Si es que hoy en día, muy difícilmente, que lo comenten los compañeros, que son los que trabajan en estos temas, muy difícilmente no encuentras algún componente cibernético, con lo cual tienes que estar formado, no solamente el agente policial, el agente social, toda la sociedad tiene que estar formado. Y luego también lo he comentado, hay violación a nivel cualitativo, es que es fundamental. Estamos hablando de los derechos más importantes recogidos en la Constitución, derechos fundamentales, el honor, la intimidad, con la ciber, el secreto de las comunicaciones, etcétera. Esto es un caso donde ilustro un caso que tuve la posibilidad de autopsiar psicológicamente. Estamos absolutamente convencidos que, bueno, yo he trabajado mucho en homicidios de pareja, como he comentado, y bueno, un homicidio de pareja se esclarece, y aquí están los profesionales, se esclarece fácilmente, no hay mucha conciencia criminal, y es verdad que, bueno, un tercio se suicidan, otro tercio, pues la verdad es que no encontramos mucha conciencia criminal, que se escapan, etcétera. No, son crímenes un porcentaje elevado, muy emocionales, ¿no? Pero claro, para saber exactamente por qué, las razones por qué este hombre ha matado a esta mujer en este momento determinado, ¿la mató porque creía que era suya o porque llevaba la falda muy corta? ¿O hay algunas otras razones que son importantes para la prevención de conocer? Con lo cual hacíamos estas autopsias psicológicas, esa reconstrucción psicosocial, entrevistándonos con familiares, allegados y amigos, que es donde realmente te encuentras qué es lo que ha pasado. Este caso es un caso en un pueblo muy cercano a Madrid, un pueblo de Toledo muy cercano a Madrid. Cuando nos entrevistamos con la ciudadanía, con los familiares, con la hija, con muchas habilidades interpersonales, con mucho tacto, por supuesto, con mucho mimo, y siempre de cara a la prevención y a la protección de las mujeres. Bueno, la hija, el entorno más cercano, todo el mundo era conocedor de que el hombre le dijo: te voy a mandar un mensaje el martes, te voy a matar y luego me voy a matar yo. Amenazas. Sabemos que como factor de riesgo las amenazas, esa noche duermes en el calabozo, es uno de los factores de riesgo que más saturan en los protocolos de valoración de riesgo. Y nadie lo denunció. Había, como tienen ustedes en pantalla, ciberamenazas, cibercoacciones, programas espía, la tenía absolutamente monitorizada. Y bueno, y una serie de más factores, porque no hay dos casos iguales, pero aquí me gusta, con todo el respeto del mundo, mencionar este caso porque ilustra muy bien el componente cibernético, porque es que luego estamos hablando de componentes de personas humanas, que también nos diferenciamos por rasgos de personalidad. Y curiosamente nos encontramos, porque lo hemos analizado, que muchos homicidios de pareja puntúan alto en neuroticismo es y esto, y lo otro, y ahora no sé qué, y ahora seguro que tiene un nuevo novio. Y introversión. ¿Introversión qué es? Me lo callo. Eso en psicología se llama bomba de relojería. No quiero decir que las personas que puntúen vayan a matar, evidentemente que no, hay muchos más factores en la ecuación, pero es verdad que son cosas que suman. Y si además, en este caso, por ejemplo, la expareja tiene un comportamiento de oversharing, que también otro anglicismo, que quiere decir compartir toda tu vida, que esa es la realidad, que yo no estoy juzgando, cada persona que puede hacer lo que quiera con sus vídeos, con su material, pero yo como garante de la seguridad tengo que advertir de los riesgos y peligros de Internet. Entonces, bueno, pues se juntan una serie de cosas que llegaron a que el jueves este hombre pues cumpliera lo que le había prometido. Y bueno, y ya les pregunto, ¿cuánta formación? No hace falta que contesten. ¿Cuánta formación han recibido ustedes en ciberseguridad? Porque claro, muchas veces nos encontramos, es que yo no tengo nada que ocultar. Bueno, yo no tengo nada que ocultar. ¿Cuántos casos a nivel policial vemos? Si quieres recuperar con el contenido de tu móvil, las fotos de tus niños y niñas cuando eran pequeños, que es lo que más valioso tiene una madre y un padre,
y vemos 3.000 euros, 3.000 euros, 3.000 euros. Bueno, pues aquí hay algunas preguntas, no sé si las ven ustedes de allí, pero bueno, yo es que el otro día, hace ya, tampoco hace mucho, pero relativamente cercano, me llamó mucho la atención, jolín, y lo digo constructivamente, pero en un curso del Consejo General de Poder Judicial de 25 personas, jolín, pues había muchos de ellos y ellas que no sabían lo que era una VPN. Y que yo cuando conferencio ante público menos profesionales, claro, que yo digo, cuando vais a México, a Ciudad de México, ¿qué es lo primero que hacéis? Pues buscar una wifi y hemos llegado bien, que todo bien. Claro, sin saber que en los aeropuertos y hoteles pues se suelen concentrar los hackers. Pues este tipo de formación es fundamental, porque ya les adelanto que uno de los aspectos que más vemos en el informe que voy a presentar son brechas de ciberseguridad básicas. No hablo de inteligencia artificial o de softwares muy sofisticados, no, hablo de brechas de ciberseguridad básicas. Y ahora hablando ya del concepto, yo siempre aprendí que si uno quiere trabajar en un concepto, tiene que primero definirlo. Y yo me acuerdo cuando escribí ese libro, que no os recomiendo, yo veía que lo que nosotros hemos denominado la ciberviolencia de género, que en el entorno ONU, entorno UNESCO, se denomina Technology Facilitated Gender-Based Violence, la tecnología que facilita. Yo decía, jolín, qué osados estos americanos que ya dan por hecho que facilita. Y después de hacer la investigación, que ahora comentaré algunos datos del informe que hemos hecho, jolín, pues no solamente facilita, sino que amplifica. Y ahí tiene que ver mucho, pues eso, el componente emocional. A nivel europeo, bueno, pues la directiva europea que han sacado ahora, bueno, que se publicó el año pasado en mayo, y España, cualquier país miembro, tenemos 3 años para transponer. Y en temas de ciberviolencia de género, la directiva habla de 4 tipos: ciberacecho, ciberacoso, delitos de odio hacia las mujeres cometidos a través de las tecnologías y la difusión de imágenes no consentidas a través de Internet. Y es verdad, claro, yo he pensado mucho en la diferencia entre el ciberacecho y el ciberacoso. Y yo me leo las definiciones y las entiendo, ¿no? Pero a mí me resulta... Yo creo que está más enfocado a que como se sigue el convenio de Estambul, donde la violencia de género admite otros tipos, más que lo que nosotros en España conocemos como la violencia de género, entonces como el ciberacecho más dirigido a mujeres, pero sin esa relación de afectividad, periodistas, etcétera, programas espías, periodistas, juristas, ¿no?, que también son blancos frecuentes en este tipo de mensajes de odio, etcétera, y el ciberacoso más a la mujer. Pero eso es una hipótesis que tengo yo, porque claro, yo me voy a la gente policial, mis padres son de Zamora, siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy muy cercana. Y yo, mis padres, pues en una aldea de Zamora, el comandante de puesto que lleva allí 20 años hace un trabajo encomiable. Y en mi pueblo se multiplica la población por 20 el 15 de agosto, que son las fiestas. Y vas al comandante de puesto, que le llega la formación que le llega, con todo el respeto del mundo, y claro, y le enseña, y dice la chica, me pasa esto con el dispositivo electrónico. Y ahora dile, esto es ciberacecho, ciberacoso. Con lo cual, para mí, es una de las limitaciones que tenemos. Yo formo parte del grupo interinstitucional que hay para transponer en violencias digitales, y yo siempre me quejo, digo, jolín, es que partiendo de la base que el concepto de violencia de género es diferente, y luego a nivel operativo a mí me resulta, yo me leo la definición, digo, pero que un agente policial ahora ciberacecho, ciberacoso, pues bueno, lo veo complicado, pero que lo tengan ustedes en conocimiento. Bueno, pues vivimos en un mundo híbrido, nosotros lo bautizamos ciberviolencia de género, y lo que intento yo siempre, como soy, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad intentamos ser muy prácticos, ¿no?, o muy funcionales, o intentar, como al fin y al cabo nuestra misión es poner a disposición de la mejor manera posible, pues toda la información a disposición de la autoridad judicial, pues intentamos facilitar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, de manera parsimoniosa, pues dividir. Además me lo han preguntado antes en la entrevista que me han hecho. Digo, bueno, pues podríamos dividir desde un punto de vista quizás reduccionista, pero por una clasificación de Miró del año 2012 que me parece muy práctica, que es los delitos puros y los delitos réplicas. Los delitos réplicas, pues los tradicionales, amenazas, ciberamenazas, coacciones, cibercoacciones, acoso, ciberacoso, y luego los delitos puros donde es necesario el uso de las tecnologías para la comisión de los mismos, que tiene que ver sobre todo con el compartir las imágenes no consentidas. Entonces, bueno, nosotros hemos creado una guía que lo que intentamos es facilitar la tarea a la gente policial y a la gente social, porque no olvidemos que la violencia de género es un fenómeno delictivo poliédrico y multifactorial. Bueno, pues con ejemplos y con encuadres. Y luego también en un informe
que estamos a punto de publicar en el Ministerio del Interior, donde vamos a sacar los datos que ahora les voy a comentar, pues también hemos ido recogiendo pues decenas de comportamientos que esta mañana me preguntaban en la tele, bueno, pues comportamientos a veces preocupantes, pero que se convierten en las señales, las red flag que comentaba esta mañana el alcalde, que muchas veces son comportamientos de, bueno, no, disfrazados bajo el lema de no, es que te quiero mucho y me preocupo por ti. Entonces, bueno, pues anglicismos, la mayoría anglicismos, pero comento lo que he comentado antes, es fundamental conocer los anglicismos, que luego escarbas en el anglicismo y no deja de ser un acoso o ciberacoso o una suplantación de identidad o una revelación de secretos. Pero bueno, nosotros lo hemos considerado interesante para aquellas personas que quieran profundizar en todo este tipo de comportamientos, el dog blushing, el doxing, el outing, el gender trolling, que por supuesto yo voy a facilitar en mi presentación para todos ustedes. Y bueno, simplemente comentar, porque como me voy a ceñir más en casos prácticos, el anteproyecto que está a punto de salir. Bueno, la verdad es que yo lo hablaba ayer con Encarni, con la compañera con la que venía, que conferencia también hoy con nosotros y nosotras. Claro, yo creo que el anteproyecto todavía no ha pasado a ser proyecto, pero ayer la jueza, en una conferencia que tuvimos en Santiago, ya hablaba del proyecto. Y bueno, pues me parece muy pertinente, tiene varios títulos. El objetivo es proteger a los menores de los espacios virtuales con muchas medidas que tienen que ver con, seguramente que Estela hable de esto, con muchas medidas que tienen que ver, bueno, pues la participación de los menores y las menores en los entornos virtuales. Algunas medidas tienen aquí ustedes, que yo tampoco voy a ir describiendo una por una, y me parece muy interesante y una medida muy eficaz, en teoría. Luego vamos a ver si realmente se van a poder cumplir, porque también decía, no, es que a páginas de contenido pornográfico, que me imagino que Estela también hablará, bueno, es que te piden una edad, bueno, te piden una edad que perfectamente se puede falsear. Entonces, bueno, pues este es el Pacto de Estado. También que sepan ustedes que el Pacto de Estado, el nuevo Pacto de Estado del 2025 con respecto al 2017, la verdad que la mayoría de las medidas tienen que ver con formación, información, sensibilización, creación de materiales. Hablo de la ciberviolencia de género. Creo que son 400 y pico medidas y de ciberviolencia de género, pues también son unas cuantas. Yo he recogido también aquí algunas, pero vamos, que están publicadas en fuentes abiertas y sobre todo lo que nos implican a varios ministerios para prevenir a las mujeres. Y ahora sí que sí, les voy a participar el informe. Yo cuando llegué a Secretaría de Estado, bueno, pues empezamos, yo quería saber, o sea, no me importaba, no era tanto el cuánto delito de sexting hay en el marco de una relación de pareja, sino el cómo se da. Se da igual a mujeres de 20 que de 40, que de 60, que de 80, se utilizan las mismas redes sociales o evolucionan los ciberdelitos, los ciberlugares, perdón. ¿Cómo es el perfil de las víctimas? ¿Y cómo es igual que la violencia de género? Hay características, hay factores de riesgo nuevos a contemplar para los protocolos de prevención de riesgo, porque la realidad de los patrones de relación, los patrones de comunicación han cambiado. Pues vamos a explorar la ciberviolencia de género. Es verdad que yo hice mi búsqueda en todas las bases de datos académicas, ¿no? Y hay mucho estudio, sobre todo de ciberacoso, del ámbito universitario, muchas tesis doctorales, ciberacoso, delito de sexting, pero realmente yo no encontré un dato, bueno, ni en España ni en países vecinos, de cuánto, y de hecho la directiva nos obliga tanto a armonizar definiciones como tener las mismas unidades de análisis, y no encontré. Hay datos, ¿no?, de macroencuestas, de encuestas de victimización que ofrecen unos resultados, pero bueno, muchas veces horquillas de entre el 10% y el 67% las mujeres han sufrido. Bueno, pues hay que irse siempre al apartado de metodología y cómo ha recogido estos datos, cómo ha sido, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que a mí me apetecía, creo que era absolutamente necesario el obtener una radiografía, tanto cuantitativa como cualitativa, de la ciberviolencia de género denunciada en España. Con lo cual, ¿qué hicimos? Bueno, pues pedimos al Sistema Estadístico de Criminalidad, también allí en Secretaría de Estado de Seguridad, pues unas mantas de Excel de todo lo denunciado desde el año 2022 hasta el 2025, todo lo denunciado de violencia de género, pero en las plataformas nuestras policiales cometido a través de las TIC. El Sistema Estadístico de Criminalidad en esos momentos ahora registra más variables, pero en aquellos momentos pues registran las variables básicas de investigación policial, pues fecha de nacimiento, nacionalidad, país de origen, hora de los hechos, minuto de los hechos, armas operandi, variables muy interesantes también, pero para hablar, para profundizar, para la prevención de este tipo de crímenes emocionales hay que ir un poco más allá. Con lo cual, claro, eran cientos y cientos de
de números en Excel, que era imposible, era imposible y que te ofrecían una serie de datos sociodemográficos interesantes, pero insuficientes. Con lo cual, ¿qué es lo que hicimos? Seleccionar una muestra representativa y extrapolable de atestados o documentación policial de cuerpos tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, como de las autonómicas, los Mossos, la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza. Y la verdad es que pues pedimos a los cuerpos, que también siempre que conferencio públicamente agradezco el trabajo que muchas veces desde Secretaría de Estado les hacemos hacer, y lo centralizamos todo en Secretaría de Estado, por supuesto respetando protección de datos, anonimato, etcétera. Pues es un trabajo encomiable porque muchas veces una documentación policial o un atestado policial, más en temas de redes sociales, a veces son 20 páginas, 30 páginas, pero a veces son 700, porque claro, te estás leyendo toda la conversación de TikTok y también tienes que poner un contexto. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que ilustra muy bien esta realidad, ¿no? Y entonces en la página 427, donde Venus está hablando con Marte, que dices, yo necesito saber si Venus es hombre o mujer, porque la instrucción, el procedimiento, los juzgados es diferente. Y dices, pues tengo que seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y luego en la página 820 dice, casi te quiero. Y dices, ostras, casi te quiero. Hoy en día todavía sigue vigente que la palabra afectividad es lo que vertebra una relación, es lo que vertebra la definición de violencia de género en la 1/2004. Entonces dices, casi te quiero. Y esas personas quedan en una habitación, una hot room, como las llaman, y tienen relaciones sexuales. Y hay violencia sexual. Y entonces dices, ¿y Venus qué es Venus y qué es Marte? O sea, claro, porque si son del mismo, si son las dos mujeres, los dos hombres, es diferente. Entonces, pues todo eso son muchas veces la realidad. La realidad que ha cambiado con respecto a cuando se promulgó la 1/2004. Pues entonces, ¿qué es lo que hicimos? Leer un trabajo encomiable, que también siempre las personas que han trabajado conmigo de las universidades, yo también siempre las felicito en público. Pues leer. El objetivo es perfil, características, las victimizaciones y, por supuesto, con este dato solamente quiero ilustrarlo. Por supuesto que no se puede, tenemos un escrupuloso respeto a la protección de datos. Es verdad que no se puede identificar a nadie ni a nada, pero aún así no he querido poner una pequeña extracción de todos los comportamientos, porque también empezamos hace 2 años y es que, claro, sexting es una cosa, sextorsión es otra, outing, framing pero luego la realidad es que hay las ciberamenazas y este tipo de comportamientos se dan de manera combinada con mucha frecuencia. Entonces, pues ¿qué es lo que hicimos? Insisto, un trabajo encomiable en leer, en incardinar en cada tipo, pues todo lo que nos encontramos en todo lo denunciado en España. Y la verdad que encontramos, el informe está a punto de ser publicado, pues no sé cuántas variables de la víctima, del victimario, de la dinámica relacional, variables criminológicas, y la verdad que lo más interesante son los cruces. Pero solamente, como tampoco tengo mucho tiempo, solamente voy a centrarme en la variable edad. Fíjense ustedes que no estoy hablando país de origen, ¿no? O otras variables que también ejercen influencia a la hora de la gestión de la violencia de género. Solamente centrando en variable edad, que tenemos niñas de 12 años hasta mujeres de 88 años víctimas de ciberviolencia de género, nos encontramos, claro, dices, es que los comportamientos a veces son diferentes. Es cierto que en las personas o mujeres más jóvenes pues es más a lo mejor ciberacoso o una serie de comportamientos, incluso de aplicaciones o de páginas web más adaptados a la edad. Pero es que las mujeres de 40, 50, 60 también son víctimas de este tipo de ataques. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con relativa frecuencia mujeres más jóvenes, y creo que lo he comentado antes, pues lamentablemente, ¿cuánto tiempo los que nos dedicamos a esto llevamos luchando con el método del amor romántico, ¿no? Intentando a nivel incluso de los medios de comunicación evitar el típico con la moto sin casco, guaperas, intentando evitar que eso no es amor. Llevamos trabajando, especialmente el tercer sector, en este tema y de manera sobresaliente, y todavía nos encontramos en nuestros atestados. Si te lo curras, te doy mis contraseñas, pero te tienes que currar. Y al final, en la conversación, en la página 300, dice, estas son mis contraseñas. Y se le dan las contraseñas. U otro ejemplo también, quedamos a las 7 y yo acepto a tus amigos de Insta y tú aceptas a los míos. Y ves podría poner ejemplos y ejemplos de estudiantes. Recuerdo que uno de estos no lo digo, sabemos los que trabajamos en este campo, que la violencia de género
se da en todas las condiciones y todos los tramos de edad, etcétera. Y a mí me gusta mucho poner un ejemplo de, creo que en la slide de las pantallas era de una estudiante de medicina, ¿no? Que se presupone, por cierto, que sabemos que la violencia de género traspasa todas estas barreras. Entonces, bueno, pues nos encontramos lamentablemente. ¿Y qué hace? ¿Y a nivel policial qué hacemos? Claro, dices, a nivel policial, es que a nivel policial, o sea, es que siempre todo tiene que partir de una formación, de una educación psicosexual ajustada, de material, bueno, es que podría poner decenas y decenas de ejemplos que a mí como madre me ponen la carne de gallina, decir, ostras, después de tanto tiempo, tanta inversión en esto y mides la relación la calidad de tus relaciones con el número de likes que obtienes, por no hablar de los vicios. Bueno, ayer en el Congreso de Santiago me enteré que, bueno, ya tenía conocimiento, pero lo que no sabía es que la cantidad de niños y niños pequeños de 7, 8, 9 años que están en centro de desintoxicación por adicciones virtuales. Yo la verdad que me aterra como, bueno, como ciudadana, como agente y como madre. Y me dice, no, es que a nivel policial lo denunciable. Pero es que aquí hay otros, bueno, yo siempre digo, agentes de socialización primarios y secundarios. Todo tiene que nacer de la casa, pero los padres también alineados. Yo a veces voy a institutos y a clases o en el colegio de mis hijos, diciendo, venga, que tú eres experta en esto. Y vienen 4. Y justamente los 4 que vienen son los 4 que están concienciados y sensibilizados. Y entonces, claro, si dices, sí, controles parentales, o ahora el que está muy de moda, el Roblox, el phone y todo, y la gente, sí, yo le miro de vez en cuando y todo va bien. Bueno, pues les voy a contar un ejemplo que me pasó el año pasado en un instituto. En un instituto dando clase a niños y niñas de 11, 12 años, saben ustedes que las niñas evolucionan tanto física como psicológicamente más pronto que los niños. Entonces yo terminé, era una charla de ciberseguridad básica para niños, y bueno, pues estos anglicismos explicándoselo y medidas de precaución, identificación, ¿no? Y claro, al final, la verdad es que dije, venga, pasar el turno de preguntas. Me hicieron preguntas que me hicieron sudar. Honestamente, es que me encanta porque yo tengo la máxima de que siempre aprendemos de todos. Y muchas veces el público, a lo mejor que te esperas que te haga menos preguntas, pues te sorprende y a mí me gusta, porque crezco. Y entonces, claro, y los niños ahí preguntando, y yo veía a las niñas que miraban, y ya saben ustedes que la comunicación no verbal es mucho más potente que la verbal, el 80-20 dicen así, ¿no? Y las niñas se mordían el labio y miraban, entonces yo lo hice a propósito. Yo fui al servicio y luego ya tenía una cola de 3 o 4 niñas que estaban ahí esperando y solamente voy a reflejar una que ilustra la realidad. Cuando tú como madre te crees que tu niña está estudiando el examen de matemáticas, está planteándose quitarse la vida porque ella tenía un novio, yo tengo un novio, además está en la clase, pero es que tengo un amigo. Y claro, ya actúas un poco ahí como psicóloga, tengo un amigo y le he enviado esto. Y es verdad que la foto que a mí me enseñó no era una foto sexualizada, era una foto sugerente, era una foto que no envías a cualquiera, ¿no? Y esa foto, el chico, el otro niño, le estabas extorsionando, envíame más o se la envío a tus padres y a tu novio. Y la niña, en vez de estar preocupada por el examen de matemáticas o por las tareas o temas de su edad, estaba planteándose la vida y la muerte. Es que cuántos casos, bueno, lamentablemente, el tema del suicidio. Entonces, bueno, pues es muy importante, ¿no? La sensibilización, pero alineada. En primer lugar, padres y madres, y luego también los profesores. O sea, todavía hay muchas veces que no se activan los protocolos. Y yo con esto no quiero criticar ni quiero abrir tampoco este debate, pero bueno, que esta formación tiene que ser obligatoria, o sea, siempre voluntaria, pero obligatoria, ¿no? Porque todos vivimos en esta realidad virtual que cada vez va más. Entonces, con las niñas nos encontramos con este tipo de brechas a nivel policial, o que ya no sé si es a nivel policial o otro tipo de niveles. Pero es que mujeres más mayores, pero no mujeres de las que os he comentado, mujeres de mediana edad, como ustedes, como yo, que claro, nos encontramos con brechas del tipo de, ay cariño, bájame esa aplicación del Uber o de la del Globo esta, que no sé cómo va muy bien, o no sé qué me ha pasado en el móvil, anda, míramelo. Y claro, ¿a poco que los que trabajamos los y las que trabajamos en temas de violencia de género, a poco que tu pareja puntúe un poquito, apunte a ese control coercitivo, a la celotipia, etcétera, es tan sencillo geolocalizarte, que ya no hace falta ser ingeniero de telecomunicaciones o obtener un máster en este tipo de ciberseguridad. Es súper sencillo porque lo vemos todos los días a nivel policial. Y nos encontramos con García 25, García 25, García 25. La misma contraseña. O sea,
aspectos de ciberseguridad básica que yo ya no sé si es a nivel policial. Yo en mi lugar, en mi rol, siempre que conferencio, sobre todo cuando más que charlas son talleres, insisto en esto, pero yo creo que es muy importante también la formación en cascada y sobre todo con aquellas mujeres, con aquellas personas que trabajéis con mujeres víctimas de este tipo de fenómenos. Bueno, estos son algunos cruces que tampoco voy a entrar. Esta es una guía que hemos creado, además muy alineada con el Pacto de Estado, que el Pacto de Estado, las medidas del Pacto de Estado es que hay que crear contenidos. Bueno, pues hemos creado esta guía, a punto de ser publicada también, está ahora mismo en revisión por las superioridades, pero bueno, creemos que es una guía muy didáctica, muy intuitiva y no solamente destinada a la gente policial, que trabaja diariamente, sino también a la víctima, porque habla de legislación, habla de recursos, habla de esa delgada línea entre lo preocupante y lo delictivo y sobre todo qué hacer. Y por lo poco ponlo en conocimiento de alguien. Y bueno, y la verdad es que está a punto de ser publicada, como he comentado antes, muy alineada con el Pacto de Estado. Y ahora creo que tengo 2 minutos para comentar 2 casos prácticos que también reflejan mucho la realidad en la que nos movemos. El caso de Ana y el caso de Inés, que son las que comentaba antes, Ana y Inés, y con esto ya termino y ya me callo. Y bueno, pues Ana, y aquí los compañeros del equipo @ seguramente sepan la respuesta. Bueno, pues Ana era una mujer que de 45 años, pues casada, con el típico marido celosón. Estos celosos, que no me gusta que salgas, que no sé qué, pero bueno, comportamientos un poco rozando. Y entonces Ana tiene una amiga, Marta, que se acaba de separar y le invita a merendar. Oye, Ana, vente a merendar y trata a los niños. Venga, un miércoles de 6 a 8. Entonces Ana, como está cansada de cada vez que le dice a su marido que queda con Marta, bueno, ya está, una segunda juventud, una buscona, ¿y tú qué haces cuando a ella le entran? ¿Tú te quedas? Bueno, pues entonces dice, mira, como ya estoy harta de movidas, le digo que quedo con Susana y quedo con Susana y ya está, si voy con los niños, ya está. Entonces, bueno, pues a las 7 de la tarde, Ana recibe un mensaje de su marido. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estáis? Bien, merendando llevamos para casa. Ay, ¿qué tal los niños? Que les echo de menos. Mándame una foto. Y entonces ella se cuida muy mucho de no incriminar, ¿no? Que no salga nada que la incriminase, ¿no? Que ningún detalle, la cara de los niños. Y a las 8 llega a su casa. Y cuando llega a su casa, está el marido en la puerta así. Dice, ¿qué tal? ¿Con quién has estado? Y entonces ya ella traga y aparece ese estado de intimidación que los y las que trabajamos con violencia de género sabemos, ¿no? Bueno, pues ese día Ana fue víctima, conoció el sistema Biogen, fue víctima de una brutal paliza porque lamentablemente todavía es la violencia física la que marca el cuándo. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Ahí tienen la prueba. Y a los del equipo @ ni les pregunto. Pues bueno, pues páginas de esas, yo pongo siempre este ejemplo, que me dicen que lo quite porque hago publicidad, pero bueno, hay decenas y decenas y a lo mejor este programa hasta ya no está, por esa volatilidad que antes comentaba. Bueno, pues hay un mogollón de programas que te dan las coordenadas, te dan información. Entonces, pues yo siempre digo, ostras, como cuando me preguntan, ¿no? Lo de las fotos de tus niños, digo, hombre, cada uno puede hacer lo que quiera, pero los riesgos y peligros. Digo, yo siempre, antes de que subas una foto o compartas, pregúntate, ¿qué gano y qué puedo perder? Y luego haces lo que quieras, por supuesto. Y Inés es otra que a nivel policial, con la nueva instrucción, se conoce como víctima resistente. Inés fue a dependencias policiales y le comentó a la agente policial, señora agente, yo es que creo que tengo el móvil hackeado, porque es que yo ayer solamente chateé con mi amiga, oye, quedamos a esta hora y fuimos a comer en este restaurante italiano. Y cuando llegué a casa me dijo mi marido, ¿qué has comido? ¿Pizza o lasaña? Entonces, claro, otra vez ese estado de intimidación que genera además, no se ha hablado de las consecuencias psicológicas, que genera esa desconfianza del dispositivo electrónico que no te atreves ni encenderlo. Entonces, claro, el señor agente le dice, bueno, pero pues las medidas básicas de seguridad del móvil, se calienta con mucha frecuencia, hace cositas raras, el aparato, no, la verdad es que no, la batería dura más, bueno, no dura como al principio, pero bueno, no. Y dicen, a lo mejor lo tiene usted, después de otras preguntas, a lo mejor lo tiene usted vinculado el dispositivo electrónico. ¿Vinculado? ¿Vinculado a qué? Y dice, ¿me permite? Y dice, sí. Entonces va, WhatsApp, opciones, vincular dispositivo electrónico. Dice, señora, este dispositivo electrónico está vinculado a otros 2 dispositivos. ¿Cómo piensan ustedes que reaccionó Inés? Se queda así, callada, traga, dice, sí, señora agente, lo vinculé. Sí, lo vinculé yo. Claro, y luego, a nivel policial, ¿qué hace ahí el agente policial? Claro, es un delito público. Claro, el agente policial dijo, bueno, pues le voy a pasar ahora con los compañeros y compañeras especializados. No, que lo vinculé yo.
y hablamos de esa, ya no de esa identificación, porque ya hay identificación, pero ¿se denuncia o no se denuncia una mujer de mediana edad? Entonces, bueno, pues esa es la realidad que muchas veces no está contemplada en los manuales, en las instrucciones, etcétera. Y ya para terminar, adaptándome muy militarmente al tiempo que me han dado, bueno, dos o tres conclusiones principales. En primer lugar, yo siempre que conferencio ante gente que puede tomar decisiones importantes, que puedan mover esto, siempre digo, importancia de la formación o capacitación en competencias digitales a todas las edades. No voy a hablar de homicidios de pareja, bueno, no porque no me dé tiempo y estoy en conclusiones, pero es verdad que no solamente para los más jóvenes, que dicen, no. O sea, hay estudios que dicen que a partir de una edad el potencial de un dispositivo electrónico es de un 15% a partir de los 40 o 45 años, o también con matices, ¿no? Pero que realmente no estamos formados en competencias digitales, ¿no? Yo, en el marco de esa confianza que os he dicho, mis padres son incapaces de viajar al extranjero si no son con una cosa organizada desde el principio hasta el fin, o con sus hijas, porque no, desde el punto del check-in con el móvil, que móvil, el QR, ¿no? Si mis padres no tienen, pero tienen el WhatsApp, las 4 opciones, o sea, son absolutamente analfabetos digitales. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando era jovencita, me supongo que muchos de vosotros y vosotras también os acordaréis, jolín, cursos de ofimática para desempleados, cursos de informática para no sé qué. Ahora, realmente, o te formas tú, si estás interesado o te ha pasado algo, entonces a mí me parece fundamental competencias digitales. Y es verdad que los niños, los nativos, niños y niñas, los nativos digitales, es verdad que lo pillan todo muy rápido, son muy intuitivos, han nacido con esas capacidades, pero ahí la segunda de mis recomendaciones, que para mí es obligatoria, sería formación en gestión emocional. Formación en gestión emocional. Estamos hablando de ciberviolencia de género asociado a las agresiones a mujeres, pero en otro tipo de violencias digitales, donde vale, sí, los niños. Yo siempre hago el paralelismo que lo pillan muy rápido, muy fácil, que es exactamente como los vehículos, ¿no? El vehículo, los automáticos ahora, pisas, aceleras, subes un poco, te frena y si no, pues frenas. Eso es fácil conducir. Pero lo difícil es cuando se te cruza algo intempestivo, algo abrupto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es súper importante la gestión emocional. Y no quiero hablar de homicidios de pareja, pero es que nos encontramos con déficit de gestión emocional en los hombres de 50 años, que es la edad media del hombre que mata a la mujer en España. Déficit de gestión emocional, que no saben tolerar una ruptura como factor de riesgo. Y los duelos múltiples, duelo a mi pareja común, proyecto común, casa común, etcétera común, y mucha gestión emocional. Y bueno, esas son mis dos conclusiones principales. Uno de los cambios del Pacto de Estado es que hay más inversión ahora monetaria para este tipo de acciones, ¿no? Entonces yo abogaría por esa formación generalizada, pero a toda la ciudadanía en estos dos aspectos, competencias digitales y gestión emocional. Y ya para finalizar, lo que ya he comentado también, jolín, mucha descarga en lo policial, que estamos desbordados. Como te pille un biogen en un puesto un puesto pequeño, con poca plantilla, como te entre un biogen que sea de riesgo alto, bueno, ya si es extremo, olvídate ya de otras cosas. Entonces, bueno, pues si es que hay muchos aspectos, yo he trabajado en muchos casos que desde el punto de vista psicológico se podrían filtrar. Y bueno, pues básicamente esa es mi formación. Creo que me he ceñido al tiempo y creo que me ha sobrado también algún minutillo. Muchísimas gracias, a su disposición. Gracias.